¿Sí? Sí, perfecto, Natalia. Bueno, creo que podemos dar comienzo, son ya casi 5 minutitos pasados de las 3. Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchas gracias por participar, muchas gracias a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios y a la Secretaría de Comercio Exterior de la provincia de Santa Fe por el acompañamiento. Muchas gracias a Sol Boschetto, que es la profesional que nos va a estar asistiendo en este ciclo de capacitaciones, que van a ser 4 capacitaciones que brindaremos todos los días miércoles a partir de hoy. También muchas gracias a las empresas que nos van a estar contando su experiencia. Si les parece, les presento a Germán Burcher, el secretario de Comercio Exterior, que es quien nos está acompañando desde la provincia de Santa Fe. Germán, buenas tardes. Buenas tardes, gracias Natalia, buenas tardes a todos. Un gusto de saludar a todos los participantes de esta capacitación. Un saludo para Andrés Taverso también, de la Cámara Argentina de Comercio, a vos Natalia, presidenta de la Cámara de Comercio Exterior del Norte Santafesino, y bueno, a todos los participantes. Básicamente, algunos conceptos breves. Iniciamos este ciclo de capacitación cuando la Cámara lo planteó, decididamente apoyamos la iniciativa porque está en línea con los objetivos que nos planteamos desde el área de comercio exterior de la provincia, de la oficina de la Agencia Santa Fe Global, llegar a todo el territorio provincial, trabajar y buscar y sensibilizar y formar a nuevos emprendedores, empresarios, pymes, profesionales en lo que es el comercio internacional y las posibilidades que brinda. Nosotros en la provincia hoy en día tenemos 600 empresas que exportan y uno de los grandes objetivos que tenemos en la gestión es incrementar el número de pymes exportadoras. Hace 15 años atrás eran 900 las empresas que exportaban y esas 300 que dejaron de hacerlo no son las grandes. Las grandes siguieron siempre exportando. Son pymes. En el 25% de las localidades de nuestra provincia hay al menos una empresa exportadora. La importancia que tiene que en cada localidad haya una empresa exportadora que genere valor agregado, un producto que sea exportable, asegura divisas genuinas, recursos genuinos para la localidad, mano de obra, y mayor bienestar para su comunidad. Por eso buscamos por todos los medios de que nuevas pymes se inserten en el proceso de internacionalización. Y estas iniciativas están justamente orientadas a esto. Por otra parte, mencionar el dinamismo que tuvo el sector exportador. Para aquellos que se estén iniciando y estén dando sus primeros pasos, el dinamismo. El año pasado, producto de la pandemia, a nivel mundial cayó el comercio, en Latinoamérica, en Argentina, en Santa Fe cayó el 20% de las exportaciones. Pero el dato positivo que en los 6 primeros meses del año ya aumentó el 60% las exportaciones de nuestra provincia. Y hoy en día las exportaciones de nuestra provincia alcanzaron el 25% de lo que exporta Argentina. Quiere decir que $1 cada 4 dólares que salen de la Argentina es generado por nuestra provincia. Con el dato más positivo todavía, que las manufacturas de origen industrial aumentaron el 88% en los 6 primeros meses del año. Esto tiene que ver más con las pymes, con el valor agregado, con esto del territorio que yo les comentaba. Las pymes están distribuidas a lo largo de todo el territorio provincial, por lo cual vamos a seguir trabajando y apoyando todas las iniciativas de la Cámara que apuntan justamente a incrementar las exportaciones de valor agregado y que nuevas pymes se inicien en el proceso exportador. Y 2 líneas importantes que también estamos difundiendo y trabajando es también la exportación de servicios. No solamente pensar que podemos exportar un producto, sino que hoy tenemos servicios que se brindan en la provincia que son perfectamente exportables. Servicios de ingeniería, servicios de traducción, servicios de contables, servicios legales. Tenemos en la provincia empresas que hacen la contabilidad de una empresa en Estados Unidos o de Brasil. Entonces tenemos que todos los profesionales tienen un servicio que es factible ser exportado.
Y el otro elemento que de a poco tenemos que ir incorporando, porque la pandemia lo aceleró, la tendencia de comercializar también nuestros productos a través de plataformas de e-commerce. Buscar plataformas, marketplace, para que nuestros productos puedan ser ofrecidos no solamente en el mercado interno, sino también en el mercado externo. En el mundo se aceleró el proceso producto de la pandemia. Así que básicamente con esas pilares, esas grandes líneas de acción, estamos apoyando a las pymes. Hoy con la capacitación, sepan ustedes que pueden tener un asistente técnico, trabajado articuladamente también con la Cámara y los municipios, para lograr tener una asistencia más cercana a la empresa y así lograr exportar. Así que bueno, el mayor de los augurios en este ciclo de formación, nos van a tener presencial antes que finalice el ciclo, para seguir trabajando estos temas. Natalia, vamos a estar por allá. Así que bueno, el mayor de los deseos y suerte a Sol hoy con el inicio del primer módulo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a vos, Germán. Y sí, ese es nuestro objetivo, digamos, poder transmitir conocimientos, poder brindar las herramientas y particularmente en este ciclo también brindar casos de testigo, casos prácticos para que las empresas vean que es real, que es tangible, que es posible, que puedan contar con nosotros, que se puedan acercar a la Cámara, a nuestra Cámara, a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, a la Secretaría, a nosotros de manera particular, que se acerquen, ya sea que la consulta sea pequeña o grande, de alguna forma vamos a encontrar la vuelta. La verdad que todos los actores que estamos acá tenemos muy buena relación, tenemos muy buena sinergia y estamos para eso. Así que bueno, muchísimas gracias. Y les presento ahora a Andrés Traverso, de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto, bueno, gracias Nati, la verdad que es un placer estar acá con ustedes, compartiendo con gente amiga, con la cual hemos compartido mucho trabajo, ¿no? Porque uno puede decir muchos eventos y por ahí suena feo, o suena otra cosa, pero en realidad es trabajo, ¿no? Con Germán también hemos compartido muchas actividades. Tengo la suerte de que por mi rol de jefe de comercio exterior de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios y como capacitador en alguna oportunidad del Departamento de Capacitación Continua con quien se está realizando esta capacitación, he viajado mucho por la provincia de Santa Fe, ¿no? Hemos estado en Rafaela, en Rosario, en Santa Fe. Hemos participado también de eventos y capacitaciones en Reconquista. Y la verdad que mi mensaje para las empresas que van a participar, las empresas pymes que van a trabajar, que van a participar de esta capacitación, es el mensaje que mencionaste vos y mencionó Germán. Se puede. Se puede. Vivimos en un país donde, bueno, ¿qué le voy a contar a la gente de Reconquista, ¿no? Con un montón de, a veces, problemas y trabas y cambio de regla de juego constante en lo que es el comercio exterior, pero yo soy un convencido de que el comercio exterior, y sobre todo apuntando a las exportaciones, puede llegar a ser el motor de desarrollo de nuestro país, ¿no? O sea, el potencial exportador que tiene la Argentina, nosotros creo que todavía no explotamos nada del potencial que tenemos y es importante que en algún momento se generen las condiciones para que sea más fácil exportar. ¿Qué quiero decir con esto? Vuelvo, se puede, es difícil, hay que entender un poquito cómo funciona, no es solamente vender, uno cuando habla de exportar o cuando habla de comercio exterior habla de estrategias, habla de ingeniería de exportación, o sea, hay que tener un montón de variables en cuenta para poder entrar en un proceso de internacionalización. Vender, se puede generar una venta en un determinado momento, el tema es mantener la continuidad en el tiempo, por eso está bueno acercarnos, ¿no? Las cámaras, el sector público, también a las empresas pymes, que son las que realmente necesitan esta orientación, esta ayuda. Hay un montón de herramientas, tanto del sector público como del sector privado, para colaborar con las empresas a iniciar estos procesos.
a que conozcan lo que es este proceso de exportación, ¿no? Entrar a un proceso de internacionalización. Así que, bueno, nosotros como Cámara de Cúpula, Cámara a nivel federal, nos encanta participar en los eventos en el interior del país, porque entendemos que el país es uno, y yo siempre digo, y casualmente la semana pasada hicimos un evento de economías regionales, cuando uno analiza lo que decía Germán, ¿no? Uno de cada $4 sale de Santa Fe, se genera en Santa Fe, mejor dicho. Yo creo que esos $4 que mencionaba Germán, 3,95 son del interior del país, ¿no? Entonces hay que trabajar con las empresas del interior, ¿no? Si bien lo que ustedes siempre dicen, ¿no? Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, yo creo que Dios en el interior dejó un montón de riqueza que hay que saber aprovecharla. Entonces, felicito la iniciativa de la Cámara de Comercio Exterior del Norte santafesino. Sepan que pueden contar con nosotros en lo que necesiten. No sepan, lo saben, que estamos con ustedes en todo lo que necesiten, así que no voy a gastar más tiempo de que necesita Sol para poder empezar la capacitación. Así que estoy muy agradecido, muy contento de estar acá con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. En este primer módulo, el tema es Exporta Simple. Para eso nos van a estar asistiendo Sol Boschetto y Yolanda Pibidori con el caso práctico. Cualquier consulta que tienen la pueden ir escribiendo en el chat, y al final de la capacitación se lo vamos a pasar a Sol para que puedan responder. Bueno, muchas gracias. Gracias Natalia, gracias Germán, Andrés, por confiar en nosotros como profesionales de nuestro norte de la provincia y poder hacer visible todo lo que estamos haciendo nosotros desde acá, toda nuestra capacidad y herramientas como para poder aportar a esos $4 que se exportan anualmente y que salen la mayoría en una parte de nuestro norte o de nuestra provincia de Santa Fe. Desde nuestro norte provincial también tenemos un gran potencial, y es eso lo que queremos transmitir nosotros entonces en este ciclo de capacitaciones que hemos organizado. Creo que lo único que nos quedó decir es que esta charla y todas las charlas van a estar siendo grabadas, para que después también, si alguien lo requiere, puede contactarse a través del chat y junto con las consultas solicitar la información que estamos aquí transmitiendo. Hoy este primer ciclo va a ser justamente de esta gran herramienta que es el Exporta Simple, y vamos a tener el caso testigo de Curtidos Reconquista, que ellos están realizando exportaciones y son usuarios muy habituales de este régimen, como justamente para poder expresar y contarnos cómo se lo trabaja y cómo poder llevarlo a la práctica, a todo esto que por ahí muchas veces parece como muy teórico, pero es solamente cuestión de poder bajarlo y aplicarlo. Entonces, si podemos, Marina, comenzar con la presentación. Como decíamos, este es el primer módulo que vamos a hablar de Exporta Simple, y la realidad es un régimen que justamente viene a realizar, a ser utilizado como promoción de exportaciones. Como decía Germán, tantas empresas que hoy por hoy, y que ya desde el 2017 que fue reglamentado este régimen, hay muchas empresas que no tienen la estructura de un exportador o de una empresa que está operando regularmente bajo el régimen general de exportaciones. Entonces, justamente lo que nos va a brindar este régimen es la posibilidad a todas esas pymes, emprendedores, que puedan comenzar a operar con el mercado externo, para luego, lógicamente, poder materializar toda la experiencia y toda la capacidad que se va generando mediante el aprendizaje que genera este régimen, para poder potencialmente llevarlas a ser una empresa exportadora a mayor escala, o ir creciendo en el volumen de sus operaciones. Entonces,
Lo único que va a precisar una empresa en este sentido es justamente estar regularizado bajo siendo un monotributista responsable inscripto, teniendo su clave fiscal con un nivel de seguridad mínimo de 3, para poder justamente acceder a este régimen de exporta simple. Es entonces importante destacar que la empresa, como requisito inicial, no tiene que estar inscripta mediante el régimen de operadores de importadores-exportadores, porque, bueno, justamente esa es una de las grandes virtudes de este régimen. Este régimen va a tener la particularidad que vamos a tener dos grandes actores: al operador, a la pyme, al emprendedor que tenga su producto, y va a estar siempre trabajando de la mano de un operador de servicio postal, que nosotros generalmente lo vamos a llamar, o lo conocemos con el nombre de courier, el operador CUSE, courier seguro, que va a ser el nexo entre la AFIP, la aduana, y el fabricante o el exportador de los productos. De esa manera, todo lo vamos a canalizar, o el exportador lo va a canalizar a través de ese prestador de servicio postal. ¿Cuál es el objetivo práctico? Un operador va a contactar a su contraparte en el exterior, y mediante esta plataforma va a poder cotizar, proformar, cotizar el producto, y poder, una vez que tiene la confirmación, poder realizar la exportación mediante este operador de servicio postal. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Lógicamente, mediante el exporta simple vamos a exportar bienes, no servicios. Vamos a exportar bienes que no tengan cupos, prohibiciones de ningún tipo, y el operador va a tener un importe de hasta $600.000 anuales disponibles para exportar, con un mínimo por envío de $15.000. Entonces va a poder hacer tantos envíos como sean necesarios hasta cumplir ese cupo de $600.000 anuales, no pudiendo excederse en cada uno de esos envíos de $15.000 de valor FOB del envío. ¿Qué vamos a hablar cuando hablamos de valor FOB? Vamos a estar hablando entonces del precio y de todo lo que tenga que ver con el costo del producto, el costo de fabricación, el costo de la materia prima, costos administrativos. Vamos a considerar el derecho de exportación, vamos a deducir los reintegros a la exportación de ese producto, vamos a considerar la utilidad, y todos estos costos asociados al producto van a ser nuestro valor FOB, del cual no vamos a poder exceder un tope entonces anual o un monto anual de $600.000. Hago un paréntesis y veo que van y vienen con el PowerPoint. La realidad es que en el Power solamente tenemos aspectos como para tener en cuenta, pero yo voy mezclando un poco, así que a las chicas les aviso que no se preocupen tanto por el Power. Volviendo entonces a lo que estábamos explicando. ¿Cuál es lo positivo y lo importante de este régimen? La accesibilidad, básicamente, y justamente por ello es tan importante, porque es sumamente accesible y está a la mano de cualquier operador, de cualquier contribuyente en realidad, que haya podido tomar contacto con algún potencial interesado de su producto en cualquier parte del mundo, y que de otra manera, tal vez mediante el régimen general, no podría ni siquiera tal vez pensar en hacerlo por las inscripciones, por todos los requisitos que va a tener que cumplimentar un exportador, y porque probablemente todas esas cuestiones van a terminar impactando de una manera directa en el costo del producto, lo que podría llegar a hacer que esa venta o que esa operación finalmente sea inviable
por una cuestión de costos más bien, y no necesariamente del producto en sí. Conocemos muchas experiencias de empresas, como lo va a comentar ahora Yolanda, pero también de muchas emprendedores, pymes, distintos tipos de artesanos o de productos que se realizan de una manera muy artesanal, que realmente en nuestro país tiene mucho potencial para ese tipo de productos, y que realmente encuentran en este régimen una manera muy práctica como para poder llevar adelante la exportación de sus productos y lograr salir al mercado externo. Casi podríamos decirlo como si venderían a nivel nacional en cualquier plataforma de las que se venden hoy a nivel nacional, bueno, con prácticamente una agilidad y una simpleza, podríamos decirlo, de ese nivel. Respecto del régimen también, es importante decir que como nosotros vamos a tener lo vamos a canalizar a través de los couriers, si bien la reglamentación indica ciertos requisitos para los bultos en cuanto a tamaños, y en 1 kilo de hasta 300 kilos, la realidad es que bueno, eso se va a ir tratando a través, lo va a ir ajustando el exportador con el courier, con el prestador de servicio postal que vaya a seleccionar para esa operación en particular. El sistema mismo nos va a arrojar distintos tipos, generalmente uno conoce o son más relevantes 3 o 4 nombres de couriers a nivel internacional que generalmente se utilizan, pero la realidad es que el sistema también, este régimen también ha reglamentado la forma en las cuales las distintas empresas podrían acceder a inscribirse y a ofrecer su servicio como couriers, como operadores seguros para realizar este tipo o para ser un proveedor de servicio postal en este régimen. Entonces han surgido también a través de este régimen distintas empresas de servicios postales que han podido sumarse a las ya tradicionalmente conocidas a nivel internacional. Entonces, bueno, ahí también vemos que hay una posibilidad de negocios no solamente para para los exportadores en sí, sino para la prestación de distintos servicios que van a acompañar a este régimen. Entonces, como aspectos importantes, tenemos un montón de tiempo todavía. Como aspectos importantes, considerar entonces que vamos a estar hablando siempre de bienes, que el régimen hoy, cuando se reglamentó en el 2018, tuvimos la eliminación del pago de los derechos de exportación para todos los bienes que se cursaban a través del régimen de exporta simple. Actualmente se tributan derechos de exportación para las exportaciones que se realizan por este régimen, y también se percibe el reintegro, ese estímulo a la exportación que tenemos en la figura del reintegro. Entonces hoy tenemos las dos obligaciones, la de tributar el derecho de exportación y también el beneficio de percibir este reintegro. Tanto el derecho de exportación como al reintegro lo van a canalizar también y están obligados para responder por esta obligación los prestadores de servicio postal, que van a hacerse cargo entonces, de acuerdo a la clasificación arancelaria que le den al producto en cuestión que se está exportando, van a tributar el derecho de exportación que le correspondan y van a percibir el reintegro que le corresponda para luego reintegrárselo o transferírselo al exportador, a la empresa que haya realizado la exportación. Tanto la facturación, la proforma de la operación, la facturación, el pago del derecho y el cobro del reintegro se van a canalizar a través del prestador de servicio postal. No así el cobro del producto en sí,
del precio de la mercadería que se esté vendiendo, del bien que se esté vendiendo, que eso sí, lo va a percibir directamente el exportador de esos bienes. El régimen también ha implementado la forma de otorgar accesibilidad a cuentas bancarias con las características necesarias para poder liquidar divisas a través de distintos bancos. Entonces también un operador que hoy que nos esté mirando y diga, bueno, tengo un producto que podría ser, tengo una solicitud de un producto que tengo colgado en mi página web o que lo tengo publicado en alguna plataforma de e-commerce que tiene una llegada internacional, puede también, si no tiene o una cuenta o alguna dificultad por ese lado, también puede recibir asistencia para poder regularizarse o poder acceder a todo lo necesario para poder cobrar el precio del producto que está exportando. Entonces, bueno, la realidad es que es muy, muy beneficioso este régimen, está en vigencia, es muy sencillo operarlo, es solamente como todos los servicios que se gestionan a través de la web de AFIP, poder hacer una o dos operaciones hasta que uno logra aceitar este procedimiento y de esa manera comenzar a exportar y a ir conquistando y a ir animándose a conquistar el mercado externo por esta vía. La realidad es que desde mi lugar también como despachante, y también es importante me parece decirlo, que este régimen es muy atractivo, pero también tiene algunas diferencias no menores con lo que es el régimen general. Tenemos una simplificación muy importante de regímenes informativos, ya sea con AFIP, regímenes de control de ingreso de divisas con el Banco Central. Hay varios aspectos, el seguimiento de lo que es un cumplido de una exportación, que también hacen que tengamos una diferencia muy importante a nivel de obligaciones respecto de un operador que opera bajo el exporta simple con un operador que va a operar mediante el régimen general. Bueno, eso genera una especie de ruido o una diferencia, un cierto enojo, podríamos decirlo de alguna manera, para aquellos operadores que están canalizando sus envíos mediante el régimen general. Entonces, bueno, creo que la idea no es flexibilizar o quitar todo tipo de requisitos, sino que, bueno, visibilizar que hay una gran diferencia a nivel de obligaciones, básicamente, respecto de los dos regímenes. No obstante, un operador que está inscrito como exportador tranquilamente puede utilizar el régimen del exporta simple. No es que sea excluyente que uno deba estar en uno o en otro de los regímenes, pero sí es importante en este ámbito poder transmitir que tenemos esa realidad para los exportadores que operan bajo el régimen general. Bueno, creo que era muy breve lo que de nuestra parte teníamos que desde mi parte, desde la parte como teórica del régimen, poder expresar. Así que voy a pasar la palabra a Yolanda para que ella nos cuente su experiencia y cómo concretamente va a cargar y a ir haciendo el paso a paso para poder finalmente lograr la concreción de una exportación mediante este régimen. Después creo que tenemos asignados 10 minutos para consultas, para volver y tanto Yolanda como yo podamos darles una mano a las consultas. No sé si quieren hacer las consultas ahora.
Sol, yo si te parece, quisiera agregar, o tal vez lo dijiste y no lo escuché, que una de las diferencias que tiene con el régimen general es el plazo de ingreso para las divisas. ¿Es verdad? Bien. Claramente el exportador siempre va a tratar de cobrar lo antes posible, pero en el régimen general el plazo máximo son 180 días y en exporta simple son 365 días, ¿es así? Perfecto, Totalmente. eso creo que por ahí es un buen dato. Y otro dato que también se puede explayar Yolanda al respecto, es que, como vos bien decías, por ahí es un buen programa para iniciarse en las exportaciones, pero en el caso de Yolanda particularmente, ella lo puede comentar, realiza exportaciones por régimen general, pero hay exportaciones de muy bajo monto o de muy bajo volumen, que directamente es antieconómicamente inviable canalizarlas por el régimen general, entonces opta por este régimen de exporta simple. Claro, Que lo tengan en cuenta por ahí las empresas que ya están operando, que tal vez hay Ujú. operaciones que para las que exporta simple de todas maneras es útil. Sí, es un poco también a eso lo que hacía referencia cuando por ahí mencionaba que todos los costos asociados y todos los requisitos y obligaciones que tenemos para una exportación de régimen general, en algún punto también nos van a terminar impactando en costos logísticos, documentales, etcétera, que el exporta simple es una buena salida, y aquel que es exportador bajo régimen general sabe que puede siempre contar con este plan B como para tenerlo en cuenta. Perfecto, gracias. Yoli, ¿Cómo están? seguimos con vos. ¿Qué Buenas tal? tardes. Sí, a ver, cerrando, aportando algo de lo que venían hablando ustedes, por el cual una empresa que esté registrada como importador-exportador pueda usar Exporta Simple, principalmente uno de los motivos es porque es un servicio puerta a puerta, a diferencia de una expo regular, y que en un courier, por ejemplo, que es otro servicio puerta a puerta, está mucho más limitado el tamaño del bulto y el valor de la mercadería. En un Exporta Simple, la capacidad de peso y del importe es mayor, involucra un despacho de aduana, pero es servicio puerta a puerta. Entonces, cuando la venta se hace a particulares en el exterior, es mucho más cómodo para ese particular recibir la mercadería en su casa porque no tiene aceitado, por así decirlo, el sistema o el trabajo de contratar un despachante para que vaya al aeropuerto, libere la mercadería y todo el proceso aduanero que habitualmente se hace en una IMPO Expo regular. Otro de los motivos por el cual por ahí se puede recurrir al Exporta Simple es para destinos específicos donde es muy difícil que lleguen las aerolíneas de manera directa. Doy un ejemplo, Nueva Zelanda. Nueva Zelanda hasta hace poco era un destino que no tenía vuelos directos, porque New Zealand ya no opera en el país, entonces había empresas, aerolíneas, que hacían muchas conexiones para poder llegar finalmente a destino, y esas conexiones encarecían muchísimo el flete en una expo regular. Entonces se recurre a un Exporta Simple porque termina siendo conveniente. Esto es cuando una empresa es importadora, exportadora, y al mismo tiempo recurre al servicio Exporta Simple. Ahora, cuando una persona, no sé, hace vinos artesanales y los quiere exportar y logra que alguien en el exterior los compre, ahí es donde esta persona, como explicaba Soloy, puede tranquilamente contactarse con un operador de courier, llámese FedEx, DHL, etcétera, y a través de ellos hacer toda la operación sin necesidad de estar registrado. Lo que habitualmente se utiliza, o sea, ¿cuándo habitualmente se utiliza Exporta Simple? Cuando son particulares los que compran desde el exterior, cuando son ventas casuales, porque la otra persona lo quiere recibir en la casa, o no tiene habitualmente un despachante asignado. Hay obviamente ciertas limitaciones con respecto al costo, que hay veces que conviene hacerlo vía una expo regular, ¿no? Porque hay un montón de costos fijos que en una expo regular están, que en el Exporta Simple no. ¿Por qué? Porque el courier tiene un precio para cada kilo que no varía, o sea, obviamente varía, más pesado es un poquito más barato, pero digo, un precio determinado por kilo,
y ese precio ya incluye certificado de origen, ya incluye despacho de aduana, incluye absolutamente todo. Entonces, termina conviniendo a contratar ese servicio antes que mandar un paquete chiquito y pagar aparte un despachante que tiene un mínimo y que eso hace que el producto se encarezca. Ahora, si un particular o una empresa quiere llegar al exterior y no sabe cómo, hay muchas maneras. En eso me pueden ayudar incluso Natalia y Sol. Básicamente se me ocurre una de las ferias internacionales, que hay muchas que por ahí desde la provincia de Santa Fe se promocionan, que incluso la provincia de Santa Fe en algunos casos colabora con las empresas de la provincia para acompañarlas en esas ferias, que son en el exterior, que uno tiene que viajar, uno tiene que invertir un poco en eso. Pero hay otros canales como el mismo gobierno de la provincia, que tiene un sector dentro de comercio exterior, que puede colaborar y ayudar en la búsqueda de mercados del exterior. No sé, hay lo que se llama ronda de negocios que hace la provincia una vez al año, donde uno puede sugerir temas. La provincia se ocupa de acercar los interesados en comprar, los interesados en vender, y en esas rondas de negocios se pueden armar negocios sin trasladarse lejos, porque se hacen dentro de la provincia, y generar los canales para que después haya negociaciones posteriores. Hay empresas, sitios web que son la mayoría gubernamentales, que también tienen plataformas donde uno puede volcar todos los datos de su empresa, los productos que ofrece, y son bases de datos que después sirven para alguien del exterior que esté buscando ese producto y que nos pueda encontrar a través de estas plataformas. Esas son por ahí distintas maneras que uno tiene de llegar al cliente del exterior. Después cada uno obviamente tiene otras maneras de poder llegar, ¿no? Por medio de contactos y demás. Yo quisiera empezar a compartir las pantallas. Yo lo que hice acá es un pequeño resumen de cuáles son los pasos a seguir para tratar de darle a la teoría que explicó Sol una imagen de lo que hay que hacer, de los pasos a concretar a través de no solo la plataforma de AFIP, sino todo lo que hay que hacer después con el courier, para poder darle una idea global de cómo volcarlo a la práctica. Uno ingresa en la plataforma de AFIP en Exporta Simple y tiene las opciones de cargar en el costado donde yo marqué en rojo los datos del proveedor, los datos del cliente, los datos del producto, los datos del embalaje, y todo queda registrado, o lo puede ir cargando en la medida que va cargando la factura proforma. Hay que hacer una proforma en PDF, que es la proforma que uno va a manejar con el cliente de afuera, donde están los datos del producto, y lo ideal es cobrarle al cliente, pero eso cada uno lo maneja obviamente, pero sí, lo que es el gasto de envío, el flete, el costo del courier, lo tenemos que pagar nosotros en el país, por consiguiente lo trasladamos en el precio al cliente. O lo acordamos, pero hay que tener en cuenta que lo vamos a pagar nosotros. Entonces, se hace esa proforma, que es la que se va a acordar con el cliente. Y el tema del flete, si bien acá en el Exporta Simple, cuando uno ingresa toda la información, que ahora lo vamos a ver, todos los courier ponen distintas cotizaciones, a veces lo ideal es previamente tener un courier asignado, un courier determinado, y negociar una mejor tarifa, porque las tarifas que aparecen ahí son las tarifas plenas, tarifa público, y son caras. A veces se logra negociar de manera directa con el courier una mejor tarifa, y esas tarifas no van a tener validez sino la tarifa que uno negoció con ese courier. Acá lo que se hace es cargar en cada bulto, o sea, para hacer la proforma que pide la AFIP, se carga en cada bulto lo que hay dentro. No es que si yo mando, no sé, 10 botellas de vino y 2 botellas de champán, no es que yo lo voy a cargar así. Si en una caja hay 5, yo tengo que cargar 5. Si en la otra caja hay 3 y 2, yo tengo que cargar 3 y 2. Es decir, la proforma de la AFIP va a tener detallado
lo que hay dentro de cada bulto. Es como una mixtura entre factura y packing list. Entonces, ahí yo voy agregando, como dice ahí, un nuevo producto, y lo voy poniendo cantidad, precio y demás, y después el embalaje que tiene ese bulto, dentro de esa descripción tengo que poner todos los productos que están dentro de ese bulto, el ancho, el alto, el largo del bulto, creo ese bulto como dice abajo. Luego de crear ese bulto, si hay más bultos los creo, cargo el contenido de cada uno de los bultos, tantos bultos como tengo. Y ahí pongo cotizar envío. Al cotizar envío accedo a un listado de todos los operadores que están inscriptos y me ofrecen las distintas tarifas con los tiempos de tránsito. ¿Sí? Yo puedo ver en el que a mí me interesa y puedo seleccionar y avanzar por uno. Una vez que yo, perdón, se me fue, ahí. Una vez que yo avanzo y selecciono uno, aprieto el botón contactar y automáticamente se dispara un mensaje para ese operador que se va a poner en contacto con nosotros. Entonces, en resumen, yo lo que voy a estar viendo es esto, la cantidad de bultos con el contenido que tiene cada bulto, la cantidad y el precio, y por último el total de peso y el total en valor dólares FOB, ¿sí? Yo tengo que aprobar esa factura y cuando yo la apruebo me va a preguntar estos datos que figuran a continuación. El costo de envío, ¿sí? Que ahí me figura un costo que yo pude haber seleccionado, ¿sí? Quién paga los derechos y un costo adicional. Si yo previamente acordé con un courier un costo distinto al que aparece ahí, yo pongo que no, y más vale abajo, en agregar costo, pongo el nombre flete y agrego el monto que yo acordé. Entonces, el valor FOB de la mercadería, la suma del FOB de la mercadería, más el flete que yo agrego abajo como costo, me tienen que coincidir con lo que yo verdaderamente le quiero cobrar al cliente. Y lo que me va a terminar saliendo a mí, digamos. Una vez que yo ingreso, se genera esa factura, yo ahí en la plataforma AFIP pongo generar, me va a generar esa proforma en un PDF, y así es como me va a aparecer la proforma que me hace exporta simple a través de la plataforma de la AFIP, ¿sí? Esa proforma le va a servir al operador logístico, es decir, al courier, para continuar. A partir de ahí, yo terminé en la plataforma de AFIP todo lo que tiene que ver con la generación de la proforma. Esta proforma yo se la tengo que enviar al courier con el cual yo acordé la operación, ya el courier se va a poner en contacto conmigo y el courier, cada uno de los couriers tienen en general lo mismo en cuanto a solicitudes, pero cada uno tiene su receta, entonces nos va a enviar formularios para que nosotros los completemos, nos va a pedir información sobre el packing list, nos va a pedir información para preparar el certificado de origen si es necesario, alguna declaración jurada seguro, entonces ya ahí hay conexión directa entre el courier y yo para que yo le mande toda la información que ellos me pidan, más la proforma que me dio la AFIP, pero a su vez tengo que entrar en la plataforma de ese courier y generar la guía de envío. La guía de envío que es donde yo pongo los datos del cliente, mis datos, las características de los bultos, y genero esa guía que se va a imprimir, es un papel que se imprime y yo la pego en la caja. Una vez que yo pego la guía en la caja o en todas las cajas que yo tengo listas, ya espero sentado la recolección porque esa guía que pertenece a al mismo courier, ellos ya ven que hay una recolección por hacer. Entonces vienen, retiran la caja y ellos continúan a partir de ahí con toda la documentación y el envío de la caja hasta el destino final. Mandado, entonces, ya mandé la caja, ya retiraron la caja, ya tienen toda la documentación que necesitan, ellos van a emitir una factura un despacho de aduana, un certificado de origen, todo como explicó Soloy, por cuenta y orden del cliente. Entonces, como va a decir por cuenta y orden de, todo eso nosotros nos va a servir después para respaldar el ingreso de las divisas que hemos tenido por esa venta.
Cuando ya el courier hizo todos los pasos y ya sacó la mercadería del país, ya la exportó, que generalmente por la zona en la que estamos nosotros se toman más o menos una semana entre que se retiraron la mercadería, hicieron los papeles y la mercadería pudo salir, nosotros necesitamos una captura de pantalla que le tenemos que pedir a ellos, donde la mercadería aparece en estado salido, es decir, significa que salió del país. ¿Sí? ¿Por qué a ellos? Porque nosotros no tenemos acceso a la AFIP o sea, como ellos hicieron la operación, es la cuenta de AFIP de ellos la que va a tener esa información. Lógicamente, después, cuando nosotros tenemos el ingreso de divisas, cualquiera haya sido el acuerdo que nosotros hicimos con nuestro cliente de afuera para cobrar esa mercadería, nosotros después tenemos que justificar en el banco el ingreso de esas divisas. Esa justificación la tratamos con el banco correspondiente, nos dirá qué, pero básicamente es el permiso de embarque o el despacho de aduana, la factura pro forma y la guía de envío de esa mercadería. Como en todas las documentaciones está relacionado con nosotros, es decir, dice por cuenta y orden de nuestra, entonces eso hace que yo pueda justificar ante el banco el ingreso de divisas. Cualquiera sea el instrumento de pago que yo reciba del exterior, se va a materializar en una cuenta corriente bancaria, y en esa cuenta, una vez que ingresa a esa cuenta, el banco, lógicamente, por una cuestión de normativa del Banco Central, necesita que yo justifique el ingreso de esas divisas. Por eso es esa documentación. Son pasos sencillos, nada más que uno tiene que ser ordenado y tenerlos presentes para tener la documentación y después poder presentarla al banco. Después, si yo soy responsable inscripto y voy a tener IVA generado de los insumos de los productos para lograr el producto de exportación, yo al courier le tengo que pedir el formulario F846 para poder gestionar reintegros de IVA. Ya es un poco más complejo, generalmente ya es una tarea del contador, que puede ser que cualquier persona que esté exportando, si necesita y quiere hacer un reintegro de IVA, recurre a un contador, y si no, las empresas ya lo tienen habitualmente gestionado, digamos. Así que yo creo que de mi parte ya estaría más o menos lo que es la explicación, pero en resumen, hay una parte que se hace en la FIP y después el resto de la operatoria ya se la hace con el courier, y el courier nos va orientando sobre los pasos a seguir según sus requerimientos. Ellos se ocupan de hacer absolutamente todo, generalmente te piden toda la información que se necesita del producto para poder ellos avanzar. Creo que es importante también aclarar que en la misma plataforma, Yoli, vos que tenés más manejo lo podrás decir, pero en la misma plataforma tenemos un cuadro para ver cómo van evolucionando nuestras exportaciones y qué saldo tenemos aún pendiente de exportar para no excedernos de los $600.000, ¿verdad? Exacto, cuando se entra a la plataforma y vas a generar una nueva proforma, automáticamente hay un aviso que te dice, usted dispone de tanto de saldo, que obviamente se renueva anualmente. Perfecto, como para no excederse, y el mismo sistema no te permite lograr excederte ni siquiera en los $15.000 de envíos particulares. Exacto, exacto. Sí. Respecto a los reintegros, la misma empresa, el mismo courier, va a cobrar el reintegro por parte del Estado y lo va a depositar en la cuenta asignada del cliente hasta 10 días después de haberlo cobrado ellos. Es decir, ellos tienen la obligación de hacerlo, si no pueden ser multados, pero generalmente es el Estado el que demora en hacerle el reintegro a los couriers. Y en el momento en que el courier transfiere, lo hace al tipo de cambio divisa del momento del pago, digamos. Eso es bueno, por lo menos no se pierde tanto ahí, porque suelen demorar un tiempo en hacer los reintegros. Sí, el reintegro se cobra de la misma manera que los reintegros que se canalizan a través de exportaciones bajo el régimen general, al tipo de cambio divisa del Banco Central
vendedor del día hábil anterior al momento del pago de la transferencia o del efectivo pago de ese importe. Exacto. Con la diferencia que el que transfiere no es una cuenta de aduana, sino es la cuenta del courier, ¿es así? Claro. Es así. Bien. Una pregunta es si en Exporta Simple siempre se utiliza el Incoterm FOB. Sí. Perfecto. Sí, igual, a ver, nosotros podemos acordar otra cosa con el cliente, podemos acordar un CIP, por ejemplo, podemos acordar un costo y flete, pero la proforma de AFIP se hace FOB. Después, en esos costos adicionales que uno declara flete y declara un seguro que la puede acordar previamente con el courier, porque el courier puede asegurar la carga, se los agrega abajo y termina siendo un CIP, pero la proforma de AFIP solamente contempla FOB. Operativamente hoy, perdón. Sí, no, hay una pregunta, pero yo no la sé, a ver si lo podemos asistir y si no averiguamos después. Dice, si tengo una empresa monotributista inscripta en mi pyme, que lo hace exento del pago de derechos de exportación, ¿en qué parte se declara al servicio postal que no deben abonar derechos de exportación? ¿Cómo se declara esa exención? ¿Es así? ¿El monotributista no paga derechos de exportación? A ver, el tema del derecho de exportación, los derechos de exportación están dados por las posiciones arancelarias de los productos que nosotros exportamos, no por la realidad del contribuyente. De hecho, justamente la nomenclatura común del Mercosur es lo que nos va a generar, nos va a indicar cuál es la clasificación arancelaria de ese producto, y por ello, si voy a tener que pagar un cierto derecho de exportación, cuál es el reintegro que voy a cobrar por ese producto, si corresponde, y cuáles son las obligaciones que yo voy a tener que cumplir para exportar ese producto clasificado de esa forma. Entonces, puede ser que yo no lo sepa, pero no creo que la condición de ser monotributista exima al pago del derecho de exportación de un cierto producto. Realmente creo que no es así, pero si lo consultan probablemente nos puedan decir de eso. El decreto es la misma persona, Antonella, la que está escribiendo, que hizo la consulta anterior. No. Pensé que ella, que por ahí nos estaba contestando algo de esto que estábamos diciendo. Pero no creo yo, podríamos averiguarlo y que nos deje un correo o alguna forma de contactarnos con esta persona para poder darle una respuesta más precisa, pero yo estoy 99% segura de que la condición de monotributista de una persona no le da la exención del pago de un derecho de exportación, sino el producto que está exportando en sí. Entonces, sí, eso no tiene que ver con el régimen. Y de hecho, perdón. Acá lo que comenta Sol, sí, es que dice, con el decreto 302/2021 del 7 de mayo de este año se establece la desgravación de los derechos de exportación a las exportaciones que realicen las micros, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES. Ese decreto lo que hizo justamente fue desgravar el derecho de exportación para empresas con o sea, hay que cumplir con 3 condiciones. Que la empresa tenga vigente el certificado de MIPYME, que la posición arancelaria esté en el listado de todas las posiciones arancelarias autorizadas por este régimen. Y en tercera instancia tenemos un tope de importe por el cual yo puedo exportar contemplando esa desgravación. Si la empresa se va a exceder de un cierto monto, en algún momento va a empezar a pagar su derecho de exportación nuevamente. Entonces, entiendo yo que si va a canalizar, pero eso no tiene que ver con su condición de monotributista, tiene que ver con poder cumplimentar con los 2 requisitos primeros y en tercera instancia no excederse del cupo. Entonces, entiendo que bajo este régimen simplificado de courier, ese beneficio lo va a tener igualmente porque esta empresa va a seguir cumpliendo con los requisitos. Realmente esa sería una pregunta que deberíamos canalizársela a algún prestador de servicio postal
que concretamente nos pueda indicar, pero yo entiendo que tendríamos que leer en ese decreto si habla algo concretamente. Yo sé que no habla nada concretamente del exporta simple, porque con el exporta simple quedó un gris, por decirlo de alguna manera, en el 2020, cuando mediante el decreto 798 del 2020 hay un artículo que indica que ese decreto introduce una modificación a las alícuotas de los derechos de exportación vigentes, y en el artículo 4 se indica algo como déjase sin efecto a todas las alícuotas preexistentes. Entonces, tengo entendido yo que los courier empezaron a cobrar los derechos de exportación a partir de ese decreto que lo informaba, que quedó en esa manera como no muy taxativamente indicado. Porque Sol, sí, para el año... Discúlpame, si me permitís, más recientemente, creo que es con un decreto también, a las empresas que exportan por debajo de los $500.000 al año, las exceptuaron del pago de cualquier derecho de exportación. Y las que exportan entre $500.000 y $1 millón, se les redujo el 50% el derecho. Con lo cual, si la empresa usa el régimen y está por debajo de los $500.000 anual, entiendo que no paga nunca derecho, pero lo tiro como elemento a la discusión que vengo, a las explicaciones que estás dando. No sé si aporto o... Ese es justamente el decreto 302 del 2021, que tiene que tener esas tres condiciones. Claro. Estar inscripto como MIPYME, que la posición arancelaria esté encuadrada, porque de hecho hay posiciones arancelarias que no están consideradas para este beneficio, entonces tributan igual, más allá de que tengan el certificado de MIPYME y que no hayan llegado hasta ese cupo de exportaciones. Creo que, por ejemplo, alimentos, algún tipo de alimento para animales, hay como, lo tengo fresco, por ejemplo, a ese ejemplo, pero hay muchos productos que no necesariamente están contemplados en las posiciones arancelarias que están amparadas por ese decreto, más allá de que sí puedan cumplimentar el resto de los requisitos. Perfecto. Sí, es cuestión de analizar cada caso puntual. Cada caso puntual. Sí. Quería comentarles que, bueno, nosotros, nuestra Cámara tiene convenio con un courier en particular, con un beneficio, la verdad, muy importante. Podemos canalizar alguna de estas consultas también con el courier Yolanda, supongo, para saber, me preguntaban, ¿cómo se informa, por ejemplo, que estás exceptuado, que cumplís con estos 3 requisitos y que estás exceptuado? ¿Cómo lo informás o el sistema automáticamente lo toma? Eso es algo que lo podemos ver con el courier. El sistema en la FIP no lo toma y en la guía del courier tampoco, así que se me ocurre, y esto es solo una conclusión mía, es contacto directo con el courier a través de mails enviando los certificados, porque a través de plataforma no hay manera, digamos. Perfecto, pero bueno, esa es una consulta que queda pendiente, que la respondemos después, chequeamos con el courier con el que trabajamos usualmente y les damos la respuesta. Bueno, a todos los que hayan tenido alguna inquietud y no se hayan animado o haya quedado inconcluso algo, les ofrezco que se acerquen a la Cámara o que nos contacten, cuentan con nosotros. Parece simple, tal vez no es tan simple para alguien que nunca operó, pero de verdad cuenten con nosotros. Lo que nos interesa en la Cámara es sentirnos útiles. Ser útiles a la región, poder brindarles apoyo, asistencia, servicios. Nati, si me permitís, perdón, hay una pregunta de Jessica que dice si el servicio exporta simple es solo para exportaciones o también para importaciones. Por ahí les puede servir a todos. El exporta simple, que justo se lo respondieron, es solo para exportaciones, pero en el encuentro de la semana que viene vamos a estar hablando de la diferencia entre el pago, entre cómo se costea una importación bajo el régimen general y una importación bajo el régimen simplificado de courier, que no es
que no es un sinónimo no hay un importa simple, pero sí hay un régimen simplificado de courier que tal vez les puede servir de asistir al encuentro de la semana próxima como para hablar de IMPO, sin considerar como que uno tiene que importar necesariamente un contenedor y todas esas cuestiones. Hay formas de importar en menor cuantía y las vamos a conversar la semana que viene. Sí, justamente fui yo la que respondí y pensaba justamente en esto de potenciar las exportaciones. Germán también lo sabe, hay por ahí insumos que son necesarios en el proceso productivo y que se canalizan por un courier o por un régimen simplificado de importaciones, que no es necesario una importación de régimen general. Nati, una cosita que dijiste que la quiero resaltar, así como la Cámara de Comercio Exterior del Norte Santafesino tiene una muy buena tarifa especial y diferenciada para las exportas simples, invitamos a todos aquellos que tengan la intención de usarla, de usar una exporta simple, que se acerque a la Cámara para poder ser beneficiario de ese precio especial que se brinda a los asociados y a las empresas a través de la Cámara. Correcto. Germán, a ver, tengo una pregunta para vos, o Germán o Andrés. ¿Qué se sabe en un momento se había planteado la posibilidad o la necesidad más bien de que Exporta Simple no solo sea un servicio de couriers, sino también como transportes de frontera, por ejemplo? Porque hay... ¿Se te fue el audio? La verdad que... ¿No me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Me escuchan? Ahí está. ¿Se entendió lo que estás preguntando o voy de nuevo? Sí. Mirá, te cuento, perdona Germán que te gané de mano. Nosotros como Cámara Argentina de Comercio participamos del Consejo Económico y Social, que fue un proyecto presidencial del presidente de la Nación, en el cual articulamos las cámaras de cúpula junto con distintos actores de gobierno de los distintos ministerios. Y en una de las últimas charlas tuvo una presentación de la gente que maneja Exporta Simple, y están planteando, nosotros habíamos hecho un pedido como Cámara cuando se lanzó en 2017 o 2018, no recuerdo, y creo que lo hemos hablado con las cámaras de comercio exterior de todo el país, que va en esa línea, que es la incorporación de Aerolíneas Argentinas como, digamos, para ser un operador más, el correo argentino, y también que se pueda hacer transporte terrestre a países limítrofes, que a vos para Brasil no te obligue a utilizar, por ejemplo, ustedes que están cerca del sur de Brasil no te obliguen a usar un flete aéreo, que sería bajar a Buenos Aires, habilitar más aeropuertos también. Bueno, son varias cosas que fuimos proponiendo y que hemos hablado dentro del ámbito del Consejo Económico y Social, donde, vuelvo a repetir, está AFIP, Aduana, Ministerio de Producción, Cancillería, o sea, hay un montón de actores de distintos ámbitos del gobierno que participan, ¿no? Y el hecho es, el título del grupo es Desarrollo Exportador, así que vamos por ese lado. Nosotros sabemos que como entidad privada no podemos, mejor dicho, no vamos a obtener resultados si hablamos de cambiar algunas cuestiones macroeconómicas, pero sí creo que el lugar donde tenemos que ir a pelear es el tema de facilitación de comercio. Y Exporta Simple es facilitación del comercio, reducción de costos y es posibilidades, sobre todo las pymes, de entrar en un proceso exportador. Así que bueno, eso, la información o el comentario que tengo para hacer acerca de lo que preguntaste, Nati. Bueno, tenemos que ir cerrando. Sí, se nos termina el tiempo. Te cedo a Germán. Completando solamente lo que mencionaba Andrés, en la gestión actual se entendió algunas dificultades y limitaciones
con lo cual se está trabajando y estudiando, como decía Andrés, para ver de mejorar el régimen en estos temas. Sobre todo lo que hace la posibilidad de vender con exporta simple a los países limítrofes, que es una de las principales limitaciones que tiene el programa, que únicamente se puede salir por Ezeiza, este tipo de cuestiones que termina siendo una limitante para esto que se busca, que es facilitar el comercio, justamente. Sí, va en perjuicio de las economías regionales, sobre todo. Sí, sí, sí. Centralizamos todo en Buenos Aires. Bueno, ojalá tengamos novedades en breve. Bueno, Bien. para cerrar, les agradezco muchísimo a todos por el apoyo, por el acompañamiento. Espero que les haya sido útil. Insisto, estamos a disposición, se pueden acercar a la cámara, nos pueden contactar. Y bueno, los esperamos el miércoles que viene en el segundo módulo, donde vamos a ver, como Sol decía, importaciones. Las importaciones del régimen general versus las importaciones del régimen simplificado. Bueno, saludos a todos, muchas gracias, nos vemos. Gracias, hasta luego. Saludos, muchas gracias a Buenas todos. tardes. Muchas gracias, Hasta saludos a luego. todos. Hasta Hasta luego. luego. Chao Natalia, chao Marina, chao Sol. Chao. Chao.